Sales Business School, la formación en ventas que transforma a las personas. En este episodio, Roberto Espinosa nos explica metodologías y técnicas de ventas. Encantada, Roberto. En primer lugar, preséntate a nuestros oyentes. Soy Roberto Espinosa, llevo más de 20 años metido en el mundo de la tecnología, en el mundo de las ventas. En realidad soy economista, aunque estoy rodeado y he pasado mucho tiempo con ingenieros vendiéndoles, pero también ayudándoles a vender. He trabajado con grandes multinacionales, con startups, con pequeña empresa, también como consultor. Así que, bueno, creo que tengo una cierta visión de cómo es el mundo de las ventas. ¿Cuál es el contenido que impartes en nuestra escuela? Lo que intentamos en la sesión que imparto yo es hacer una revisión de las principales metodologías de venta que ha habido a lo largo de la historia, porque en realidad, aunque solemos pensar que el mundo de las ventas sigue un poco la vieja escuela y hay una forma de vender, digamos, que todo el mundo tiene la caricatura en la cabeza, en realidad esto es un proceso que ha sido muy innovador, que muchas empresas, muchos autores han ido añadiendo cosas nuevas y que en realidad tiene ya más de un siglo de historia, más casi de siglo y medio. Y entonces lo que intentamos en esa sesión es precisamente eso, hacer una pequeña visión histórica para ir entendiendo cómo ha ido evolucionando el mundo de las ventas e intentar ayudar a los participantes a llegar a cómo se vende ahora, aunque también es verdad que no hay una única forma de vender, o hay temas muy diferentes a nivel de sector, a nivel incluso también culturales y de país, pero sí que hay una serie de conceptos, no sé si llamarlos básicos, pero hay una serie de ideas principales importantes que yo creo que es interesante que todo el mundo tenga y eso es lo que intentamos en. Vamos al grueso del podcast. En tus sesiones comentas que la venta ha cambiado fundamentalmente en 6 aspectos. ¿Cuáles son? En realidad hay muchos, ¿no? Pero los que intentamos un poco poner en el foco, y muchos de ellos están relacionados también con la tecnología y cómo se ha ido digitalizando todo, es, en primer lugar, cómo nuestros propios clientes o nuestros potenciales clientes hacen prospección, ¿no? Cómo investigan en el mercado sus necesidades, las posibles soluciones para sus necesidades, proveedores, etcétera. Obviamente, si echamos la vista atrás antes de la digitalización, esto era bastante complicado, ¿no? Tenías que depender de medios offline tradicionales o del boca a boca y esto, pues claro, era bastante ineficiente. Ahora está Internet ahí y nuestras propias organizaciones se dedican a poner la mayor cantidad de información disponible para los potenciales clientes, ¿no? Así que nuestros clientes, por definición, están muy informados sobre nuestros productos, nuestra empresa y nuestros competidores, ¿no? De la misma manera, nosotros esas herramientas también las tenemos. Nosotros, antes de ir a un potencial cliente, tenemos muchísima información disponible para hacernos una muy buena idea de incluso qué necesidades pueden tener por anticipado, aunque esto tiene ciertos peligros, pero bueno, por lo menos hacernos una idea de su negocio, de qué tal les va, del tipo de organización que es, incluso de la cultura de la organización, quién a priori puede tener poder dentro de la organización, quién no. Y todo esto era también algo que hasta no hace tanto tiempo era muy difícil de tener a priori, ¿no? Antes de entrar y tener una relación con el cliente, ¿no? El flujo del proceso de compras y el proceso desde nuestro lado del proceso de venta también ha cambiado de una forma muy radical, ¿no? Porque cada vez más hay más temas y por lo tanto más personas dentro de la organización que compra que tienen voz y muchas veces voto en esto, ¿no? Temas que ahora se habla mucho, compliance, seguridad de los datos, obviamente temas de sostenibilidad. Estos son temas que antes no se tenían en cuenta, no participaban en el proceso de decisión y ahora sí. Y esto significa que obviamente hay gente que antes no entraba en estos procesos y ahora hay que tenerles como mínimo en cuenta, ¿no? Con lo cual nuestro trabajo como vendedores se complica, aunque solo sea por la cantidad de interlocutores que tenemos que tener. Muy relacionado con eso, propio departamento de compras, lo que siempre se ha entendido como departamento de compras, este trabajo ha cambiado también enormemente, ¿no? Muy relacionado con lo que venía a decir antes. Si antes los dos temas principales que se hablaba con un departamento de compras era precio y entrega, condiciones de entrega, pues ahora tenemos que hablar de muchísimas otras cosas que el departamento de compras de nuestro cliente se encarga de coordinar, pero que nosotros tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Y otro punto
también muy relacionado con estos dos anteriores es que muchas organizaciones, y cada vez más pequeñas, porque esto era algo muy típico en grandes organizaciones, pero cada vez vemos más la presencia de comités de compra o organizaciones que se dedican, incluso a veces de forma externa, a ayudar a organizaciones a comprar, ¿no? Con lo cual, esa, digamos, colectivización de la decisión cambia mucho el trabajo de un vendedor, ¿no? Porque ya no significa solo que tienes que tener y que tienes que conocer a la persona que toma la decisión, sino que hay muchas que a veces se sientan en el comité, que a veces no se sientan en el comité y que incluso a veces son externas a la organización, ¿no? Y claro, además muchas veces en estos procesos en los que entran comités de compra se pasan unos procesos de licitación en los que, pues bueno, entras también en los entornos de que te tiene que invitar, tienes que pasar una serie de cortes, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, y esto es una tendencia que tiene muchas implicaciones, ¿no? Pero que a nivel de ventas, por supuesto, también las tiene, es que todo lo que es comoditizable sea comoditizado, o al menos se intenta comoditizar, ¿no? Desde el punto de vista de las organizaciones que compran, para todas las organizaciones que compran, comoditizar lo que compran tiene muchas ventajas, porque al final puedes intercambiar proveedores de una forma muy sencilla, es muy fácil comparar ofertas, simplifica el proceso de compra en general y claro, desde nuestro punto de vista, un entorno comoditizado al final nos lleva a que obviamente se nos va a comparar más por precio, que es lo que al final quiere el comprador, ¿no? Entonces, esa realidad en la que vivimos pues exige también un cambio de forma de trabajar y a veces también muchas o algunas de las metodologías, sobre todo las más modernas, lo que hablan es cómo intentar cambiar las reglas del juego, ¿no? Cómo no entrar en este juego de comoditización, porque al final ahí la tendencia al final es hablar solo de precio, que es algo que obviamente únicamente no es algo que nos interese hacer, ¿no? ¿Cuándo y por qué surge la necesidad de utilizar metodologías de venta para conseguir los objetivos comerciales de las empresas? Pues yo creo que desde que el mundo es mundo, probablemente, ¿no? Al final yo siempre me gusta decir que probablemente el oficio de vendedor es el más antiguo de la historia, ¿no? Esto que se dice, porque en realidad a veces uno tiene la suerte de estar en un sitio donde te compran y no tienes que vender, pero la mayoría de los sitios tú tienes que buscar gente que esté interesada en tu producto, tienes que convencerles de que tu producto es el adecuado para sus necesidades, tienes que asesorarle muchas veces, ¿no? Y esto ha ocurrido desde siempre. Pero sí que es verdad que podemos fijar, y por lo menos en la clase de lo que hablamos, como en los finales del siglo XIX, cómo es el origen de las primeras metodologías de venta profesional. Y ocurren principalmente en dos sectores, ocurren en el sector de los seguros inicialmente, pero luego el sector que más invierte, porque ha habido mucha inversión en desarrollo de metodologías, en metodologías de venta, es el sector de la tecnología, ¿no? Que al principio obviamente era tecnología, algo que nos parece muy antiguo, como eran las cajas registradoras, pero como que al final siempre prega un poco el chascarrillo, ¿no? Al final la tecnología buena, la de verdad, parece magia negra a quien no conoce la tecnología, ¿no? Y claro, vender algo que parece magia negra tienes que hacerlo de una forma muy determinada y no es fácil a priori, ¿no? Y esto es un poco por lo que normalmente estas empresas que vendían magia negra, máquinas registradoras que sumaban automáticamente a finales del siglo XIX, máquinas que fotocopiaban, que imagínate, ¿no? Alguien que vio la fotocopiadora por primera vez a finales de la década de los 50 o los 60 del siglo pasado, pues le tenía que parecer también magia negra. O ahora gente que venda pues sistemas de inteligencia artificial que hablan contigo como si fuera tu pareja, ¿no? Pues esto es difícil muchas veces de vender porque el potencial comprador no termina de entender la utilidad o las implicaciones de este tipo de tecnologías y por lo tanto este tipo de empresas son los que más han invertido a lo largo de la historia en metodologías de venta. ¿Qué es lo que diferencia a un consultor de negocios que trabaje con metodologías a aquellos comerciales, vendedores que venden, o sea, que trabajan con lo que se dice toda la vida, la intuición, nada más? En realidad, la mayoría de las metodologías de venta vienen de alguien que en un momento dado quiso poner en negro sobre blanco su experiencia profesional, ¿no? Se dejó guiar por su intuición, llevó una serie de revelaciones, una serie de conceptos que le parecían importantes y que eran interesantes de enseñar y en base a eso escribió sus metodologías, ¿no? Lo que quiero decir es que las metodologías suelen ayudar a ir más rápido, a llegar a un sitio en el que puedas tener confianza y puedas tener esto que es muy difícil de controlar, entre comillas, controlado
otro lado, ¿no? Que puedes llegar con esas intuiciones y que puedes llegar por ti mismo a un conocimiento parecido, sí, pero probablemente te va a llevar décadas de experiencia, cuando con una metodología vas a ir avanzando más rápido, que luego al final, y esto también lo digo mucho durante la sesión, ¿no? Estas metodologías se han desarrollado, cada una de ellas en un contexto muy específico, algunas en Silicon Valley en los años 60, antes hablábamos de esta de las cajas registradoras a finales del siglo XIX, otras se han desarrollado más recientemente, a lo mejor en entornos, no lo sé. Pero claro, si tú te dedicas a vender zapatos en Teruel, pues no es exactamente el mismo contexto que el que fue el que se desarrollaron estas metodologías. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Pues siempre es intentar aprender y extraer las cosas que pueden ser útiles y que pueden ser aplicables a tu entorno, que es totalmente diferente del entorno en el que se desarrollan esas metodologías. Con lo cual, me vuelvo a repetir, las metodologías al final no son antesala de magia negra, no es una medicina milagrosa, ¿no? Que te ayuda de repente a vender cuando no sabías. Lo que te viene es a ir más rápido, a entender ciertas cosas que de otra forma puedes no saber porque no tienes la experiencia, porque no has podido ver por el otro lado la situación, pero al final siempre vas a tener tú que hacer un trabajo de qué significa todo esto para mí. Y esto no lo podemos hacer nadie más que las organizaciones que quieran trabajar Y además, un comentario para dar un poquito más de color a todo esto. Hace unos años hice una pequeña investigación sobre este tema en empresas tecnológicas, en empresas grandes en España, y lo que nos contestó una gran mayoría de las grandes empresas tecnológicas con grandes equipos comerciales, cuando digo un gran porcentaje, era cerca de un 80%, de estas organizaciones tienen metodologías propias, que significa han bebido, han aprendido de las metodologías existentes, pero luego han dicho, oye, de todo esto, ¿qué es lo que nos vale a nosotros? ¿Qué es lo que nos funciona? ¿Qué es lo que encaja con nuestra cultura? ¿Qué es lo que encaja con nuestro tipo de cliente? Y ahí cada uno ha desarrollado su metodología, ¿no? Así que, ya por resumir, yo creo que tener un conocimiento, aunque sea básico, de las principales metodologías, lo que te va a ayudar es a coger unos ciertos conceptos que te ayuden también luego a tirar del hilo, de seguir investigando y seguir aprendiendo de qué cosas finalmente son útiles para ti. Básicamente que te ayuden sobre todo en tu día a día, ¿no? Para ir mejorando, ¿no? Empezar con una base, no solo con la intuición. Claro, y muchas veces también ya cuando has empezado, el replantearte ciertas cosas, ¿no? Porque hay veces también que todos cogemos ciertos vicios, ¿no? O también cosas que nos servían hace 15 años no tienen por qué servirnos ahora. Eso también en un momento dado nos puede servir, y esto lo vemos mucho en la certificación. Muchas personas, que de hecho es una suerte, porque yo creo que es algo que enriquece mucho la certificación, personas con mucha experiencia, pero que en un momento dado se dan cuenta que tienen que a lo mejor dar un paso atrás en algunas cosas y replantearse algunas de las cosas como que hacen, ¿no? Y eso yo creo que también es muy interesante. ¿Cuáles son las 10 metodologías de venta más importantes? Nosotros las que seleccionamos para esta sesión, no necesariamente porque sean las más importantes, porque además, ¿cuál sería el criterio de definir las más importantes, ¿no? Pero nosotros las hemos elegido porque nos parece que van de alguna forma construyendo un relato muy sensato y muy coherente de cómo han ido evolucionando las metodologías de venta, porque todas las que contamos en la certificación sentimos que han añadido una o dos cosas en su momento muy interesantes que casi seguramente hoy siguen siendo válidas, ¿no? Entonces, nosotros las que vemos son Sandler Selling, que fue probablemente la primera metodología de venta o por lo menos la más relevante en su momento, que empezó a darse cuenta de que una venta ya era muy difícil cerrar en una simple reunión, con lo cual era un proceso más largo. Desde ese punto de vista intentó establecer diferentes fases, ¿no? Porque sabías que tenías que tener varias interacciones con el vendedor, ¿no? Luego vino Spin Selling, que probablemente es una de las más conocidas y más famosas porque es el libro que más se ha vendido del mundo de ventas. Y Spin, que precisamente antes hablaba de que la mayoría de las metodologías vienen de un proceso, de una experiencia. Spin, en cambio, viene de un proceso científico. Spin a lo que llega el autor después de miles de entrevistas y analizando un montón de reuniones comerciales, es que los mejores comerciales hacen preguntas más que hablan, y las hacen en un determinado orden, y por eso el acrónimo de SPIN, ¿no? Luego pasamos a hablar de Customer Centric Selling, en la que ya cada vez estamos entrando en un mundo de ventas complejas, de ventas de soluciones, en el que el autor identifica, que es algo que también hemos tocado antes, identifica que dentro de la organización hay diferentes tipos de públicos, en el que los intereses son diferentes, ¿no? Y también añade una cosa muy interesante, que es que el comprador pasa por diferentes fases de interés. No le interesan los mismos aspectos
a lo largo del proceso, ¿no? Y por lo tanto nos tenemos que ir adaptando. También hablamos de baseline selling, que es una metodología que pone mucho énfasis en los cuadros de mando y en los indicadores para ser capaces de seguir nuestro éxito y nuestros avances. Luego hablamos de solution selling, que esto también de alguna forma hablábamos un poco antes, ¿no? Lo que intenta es ayudar al vendedor a trabajar con su cliente en soluciones muy específicas, ¿no? Precisamente para no caer en la comoditización que hablábamos antes, ¿no? Pero no porque porque queramos vender, sino porque pensemos que es lo mejor para el cliente, ¿no? El asesorarle y ayudarle de alguna forma a hacer consultoría con él, ¿no? Luego también hablamos de value selling. Value selling es una metodología que utiliza mucha terminología del mundo de la innovación y lo que habla, de alguna forma está también relacionado con solution selling. Lo que nos habla es de cómo tenemos que una forma buena de vender, cuando estás vendiendo también los productos adecuados y estás con los clientes adecuados, es trabajar con el cliente de alguna forma en co-crear su futuro, ¿no? Es, oye, señor o señora cliente, ¿usted de qué va a comer en 5 años? Sabemos de lo que come hoy, pero dentro de 5 años, ¿cómo va a ser su empresa? Y claro, ante esa pregunta, que casi nadie tiene la respuesta, se pueden abrir muchas oportunidades, ¿no? Y la conversación y el proceso de venta, obviamente, puede ser mucho más abierto y mucho más rico, porque al final lo que estás es trabajando en opciones futuras, ¿no? Luego pasamos a hablar de inside selling. Inside selling, de alguna forma, como te digo, están todas de alguna forma como muy interrelacionadas. Aquí el concepto es de vender con el futuro, se transforma de alguna forma en vender a través de puntos de vista sorprendentes y diferentes al que tiene tus interlocutores, sobre todo en general el status quo, ¿no? De lo que se trata es un poco de identificar cosas que han pasado desapercibidas, ¿no? Para el propio cliente y que a lo mejor el cliente ha pensado que no son suficientemente importantes o que no tienen solución, y cuando encuentras algunas cosas de estas se convierte en una palanca muy importante de ventas. Muy relacionado también con Inside Selling, luego viene Challenger Sale, que coge el concepto de insight, ¿no? De que es, en castellano se traduce mal, pero es algo así como revelación, como un punto de vista diferente. En Challenger Sale cogemos esos insights y los utilizamos para retar al cliente, para directamente retarle a ver si su visión del mundo es la realidad, o si a lo mejor hay unos sesgos, o a lo mejor hay simplemente cosas que está pasando por alto que pueden afectarle a largo plazo su negocio y que pueden ser peligrosos precisamente porque no se había dado cuenta, ¿no? Se habla de esto de los impactos laterales en el mundo de los negocios. Pues cuando tú eres capaz de ver a un cliente que le viene un impacto lateral de algo que no es consciente y tú eres capaz de ponerlo encima de la mesa, ahí tienes un campo de colaboración y de venta muy importante. Luego finalmente hablamos de una metodología que se llama Target Account Selling, que pone mucho el énfasis en la gestión de las bases de poder dentro de la organización, ¿no? Aquí partimos de que estamos vendiendo a grandes empresas y en las grandes empresas, como todos sabemos, hay unas dinámicas de poder importantes, bueno, pues porque a alguien le va bien, a alguien le va mal, a alguien tiene una ambición que otro no tiene, alguien, no sé, por muchos motivos, siempre hay dinámicas de poder y ponemos el foco en lo importante que es saber estas dinámicas de poder para que no nos pillen en el lado equivocado. Y si no me equivoco, estas son no las he contado, pero creo que son las 10 que vemos. Bueno, si no, las principales, o sea que yo creo que tampoco las he contado, la verdad. ¿Crees que es necesario escoger solo una técnica de venta? ¿Crees que es necesaria una sola técnica o es mejor combinarlas, complementarlas? De alguna forma hemos dicho algo parecido antes, pero creo que es un tema muy importante y que repetimos muchas veces durante la certificación, ¿no? Al final, cada uno de nosotros vivimos una realidad muy diferente, ya no solo entre nosotros, los que participamos en la certificación, sino muy diferente de los autores de estas metodologías, ¿no? Con lo cual, el coger algo tal como está y trasplantarlo a nuestra realidad, pues oye, por casualidad puede funcionar, pero un gran porcentaje de veces no va a funcionar. Lo que va a funcionar es coger conceptos importantes, herramientas interesantes de diferentes metodologías y aplicarlas a nuestra realidad de la mejor forma posible, ¿no? Nosotros en esto creemos que hay que ser muy eclécticos, coger lo mejor de cada una. Y lo mejor de cada una tampoco te lo puedo decir yo. Lo mejor de cada uno tiene que ser cada uno de los directores o directoras comerciales, cada uno de los comerciales, viendo su realidad, viendo su equipo, viendo la cultura de su empresa, viendo sus clientes, viendo el grado de sofisticación que tiene su industria y ver qué cosas valen de todas estas cosas que les contamos, ¿no? Así que nuestra recomendación siempre es ser muy eclécticos. Vale. ¿Por qué recomendarías a las personas, a los vendedores, a los comerciales que hicieran esta formación? ¿Qué es lo que destacarías del programa? Hay 3 motivos por los que lo puedes hacer. El primero es
si eres una persona que acabas de empezar en el mundo de las ventas, que a lo mejor tienes mucha experiencia, porque muchas veces vemos, sobre todo personas de perfil técnico, que tienen una carrera técnica que en un momento dado pueden dar el salto a un entorno comercial, y normalmente estas personas, si les gusta vender y se les da bien, suelen tener muchísimo éxito, ¿no? Porque sobre todo en entornos de venta técnica o tecnológica, el tener conocimientos técnicos ayuda siempre muchísimo, ¿no? A esas personas que no tienen mucha experiencia en el mundo de las ventas, como te decía antes, el tener estos conceptos, de repente adelantas un montón de tiempo, porque de otra forma te llevaría mucho tiempo en conseguir darte cuenta de algunas de las cosas que contamos, ¿no? Que no contamos porque vienen de estas metodologías, ¿no? De la misma manera, gente que ha tenido ya mucha experiencia comercial y que ha podido estar muchas veces metido en un único sector o una única empresa, pues claro, lo que hablábamos antes de los contextos, ¿no? Tu contexto es el tuyo, a lo mejor te lo conoces muy bien, pero como estés pensando en un cambio de trabajo, en un cambio de sector, en un cambio incluso dentro de la misma organización a vender cosas diferentes, o simplemente te hayas dado cuenta de que el mundo ha cambiado desde que tú empezaste, esta certificación también viene muy bien, ¿no? Porque de repente ves otras cosas que a lo mejor has estado expuesto a ellas, ves un poco también, hacemos mucho reto de muchas de las cosas que muchas veces nosotros mismos asumimos, ¿no? Y luego finalmente, una de las cosas más valiosas de esta certificación es que normalmente tus compañeros y tus compañeras son gente muy interesante y que espero que la gente aprenda algo de mí, pero de lo que más aprenden, estoy sin duda, no tengo ninguna duda, es de las experiencias de los compañeros en estas certificaciones, ¿no? Porque casi todo el mundo que pasa por esta certificación suele ser gente con mucha experiencia. Y las vivencias, el cómo muchos de los conceptos que explicamos, de repente alguien hace clic y dice, ah, mira, pues es que a mí me pasó esto aquí, tal, no sé qué. Hemos tenido casos de gente que ha dicho, oye, después de hablar de una certificación, dice, mañana tengo una reunión, me apunta aquí 4 cosas, voy a cambiar cómo voy a afrontar la reunión y al día siguiente viene y te cuenta cómo fue. Entonces son vivencias muy, muy interesantes que yo creo que enriquecen mucho las sesiones y es un motivo más por el que hacer esta certificación.